Yo estudié parte de mi educación. Ya. Nos encontramos con Salvador Romaní, el nuevo presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, y vamos a hablar un poco del colegio, qué cosa es este colegio, qué es lo que se propone, además los embates y los retos que está enfrentando en estos momentos. Salvador, ¿usted pudiera hacer una pequeña presentación para quienes siguen Cuba Nuestra sobre qué cosa es el Colegio Nacional de Periodistas? Primero que todo, agradecerte la gentileza como colega que eres, tú que vives tan lejos de aquí, ¿verdad? Que haya venido con tu señora esposa a visitar la sede, que es tu sede, que es la sede del Colegio Periodista, en la cual nos sentimos profundamente felices y orgullosos de tener en Europa, en la muy lejana Europa, vista desde aquí, a una persona como tú, que desde hace más o menos de 20 años está difundiendo la trágica verdad de esa horrible situación que vive Cuba y su pueblo. Este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba, como pocas personas suelen decir, porque no se publica además, es quizá la institución más antigua del exilio, del destierro cubano, más antigua, perseverando en su lucha por ayudar al rescate de la libertad y los derechos ciudadanos del pueblo cubano. No hay nada intrínsecamente más vinculado con lo que es la libertad, con lo que significa la democracia en todas sus manifestaciones, que lo que es el periodismo, lo que es la filosofía existencial del periodismo como oficio o como profesión, como lo quiera ver. Ya desde el año 1962 ya estábamos nosotros funcionando como colegio periodista en el exilio. Ya para esa época ya yo había iniciado la lucha contra la tiranía de Castro en Venezuela. Yo permanecí en Venezuela casi 50 años, hasta que lógicamente los lógicos problemas con el gobierno, en ese momento autocrático, de este sargentón golpista, populista y demagogo que se llamó Hugo Chávez, inició la tragedia social en Venezuela. De ahí que ya en el año 4 tuve que salir obligado de Venezuela, país que amo mucho, lo amo tanto como a mi Cuba, porque es un país que ama mucho a Cuba, a los cubanos, y donde muchos cubanos pudimos desarrollarnos allí, no solamente en el orden personal, sino tener a Venezuela como el mejor escenario en Latinoamérica para luchar por Cuba. Como te decía, ya en el año 62 estaba el Colegio Periodista en su afán, no solamente en Estados Unidos, que para nosotros no era el principal escenario, como lo sigue siendo, que no debe ser el principal escenario de opinión pública, sino América Latina. Recuerdo que ya en el año 62 nosotros formamos parte de una delegación del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio a un seminario en Panamá, y esa misma semana, al final de la semana, un congreso en Bogotá, Colombia, organizado por una organización, valga la redundancia, que no sé si persiste, o que se llama la FIOP, Federación Internacional de Periodistas. En fin, allí dimos batallas fuertes para dar a conocer la realidad que estaba viviendo Cuba, porque esto ha sido el gran problema que tiene nuestra causa. Primero, el desconocimiento genuino, voluntario o a veces a exprofeso de sectores y de personas queriendo ignorar la trágica situación de un país que ha sido disuelto totalmente como país, un país sin valores éticos, sin valores morales, sin valores cristianos. Y porque, por supuesto, ni siquiera voy a mencionar el aspecto económico, porque Cuba ya como factor de desarrollo económico no existe hace muchos años. Eso es la síntesis de lo que es el comunismo.
la antítesis de lo que es el desarrollo humano para echar adelante a un país. Pues ya, como te decía, desde el año 62, pues nosotros estamos en esta lucha. Yo estaba en Venezuela, como te decía, desde el año 59, donde fundé la lucha contra Castro en ese país. País muy peligroso en el sentido de que los movimientos de izquierda y de guerrilla eran muy fuertes y muy agresivos. Pero bueno, se le desafió y pudimos salir adelante. Esta tarea nueva del Colegio Periodista que me toca presidir a mí desde mayo de este año 13 es el deseo nuestro de internacionalizar el colegio. De ahí que inclusive tú como delegado nuestro del colegio, de tu colegio en Europa, es mucho lo que puedes hacer allá, más que nosotros aquí. Porque, como he venido diciendo, lo fundamental es salirnos de esta frontera tan estrecha de la calle 8 y de Flagler. Cuba es otra Cuba. Hay dos clases de cubanos diferentes. El Colegio Periodista tiene que enfocarse hacia nuevas situaciones. Tiene que crecer vegetativamente y crecer políticamente. Ya inclusive hace unos pocos años se modificaron los reglamentos del colegio para que pudiese ingresar periodistas de otros países, pero periodistas consustanciados además con nuestro drama, con la tragedia cubana, o periodistas que también han sido víctimas en sus países de la represión. En fin, en eso estamos del mes de mayo, y algo, además no me da pena decirlo, porque son realidades. La desidia producto de un martirologio de 50 años o más. El cansancio humano que cada ser humano lo administra a su manera. No existe una regla práctica, coercitiva o coactiva que diga, usted no tiene derecho a cansarse porque es un derecho individual. Estamos luchando contra eso. Apenas en 3 meses esta nueva situación en el colegio, de un grupo de colegas que estamos comprometidos en darle un cambio radical al colegio. Chicos, pues está dando resultados. Esta misma sede es una sede, para mí no me da vergüenza, miserable por lo pequeña, porque además no tenemos ascensor, tenemos colegas con alguna discapacidad que les cuesta trabajo. Entonces estamos en una campaña para mejorar nuestra economía que nos permita mudarnos de aquí. O sea que el colegio está totalmente abierto a que cualquier persona que simpatice con nuestra causa, que nos haga llegar su colaboración con un cheque a nombre del Colegio Nacional de Periodistas. Aquí tenemos muy buena organización interna y tenemos un tesorero muy exigente. Así que realmente, si por Europa o por acá, cualquier persona que quiera ayudar, porque estamos tratando de ver cómo nos mudamos. Y ese es el objetivo. El objetivo político, social, por supuesto, es invariable. Cambiar o ayudar a cambiar la situación interna de Cuba. En fin, por ahí vamos. Bien, yo he visto que tiene muchas imágenes acá de figuras del periodismo cubano. Bueno, claro, bueno, los nombres comienza pues de los fundadores del colegio. Mario Barrera, que había sido redactor del periódico Prensa Libre. Te hablo nombre del periódico de Cuba porque tú eres muy joven, en esa época no había nacido. ¿Verdad? Mario Barrera fue el gran fundador, el que dio toda esta cuestión. Bueno, entonces los nombres de los diferentes decanos que hemos tenido, Laurentino Rodríguez estuvo en Venezuela, Carlos Romero, que estuvo en Venezuela, Ramiro Boza, en fin, toda la cuestión. No sé cuánto hay, imagínate tú. Faldo La Villa, Marzán, Vicente, García Berry. En fin, chicos, ya tú lo tienes. Que falta, por cierto, debieran ponerle los nombres, que no, es un error. En fin. Pero bueno, y después hay fotos, por supuesto, de figuras importantísimas del periodismo en Cuba.
Ahí tenemos frente a nosotros Sergio Carbó, el fundador de Prensa Libre, que además fue un magnífico luchador contra la dictadura de Machado. Tenemos también la del histórico Juan Alberto Gómez, José Martí, que es, y sin lugar a dudas, no solamente el primer periodista de Cuba, quizás el gran primer periodista de América Latina. Tenemos a Ramón Vasconcelos, a Guillermo Martínez Márquez. En fin, tenemos una biblioteca que estamos tratando de mejorarla, pero no hay espacio como tú ves aquí. Tenemos que ir a una sede, Estefanía, mucho más amplia que toda esta cuestión. Y es la lucha en la que estamos. Y vamos a seguir. Estamos rompiendo ya esa frontera tan estrecha de la ciudad de Miami, internacionalizar. Porque el problema de Cuba, además, esto no es un colegio para conseguirle trabajo como periodista a nadie, porque nosotros no tenemos un poder sindical. ¿No? Esto es un colegio de un simbolismo de libertad, en base a personas. Mira, yo mismo soy graduado de la Escuela Profesional de Periodismo Manuel Márquez Stelli de La Habana, que por cierto, extraordinaria escuela de periodismo, fue la segunda fundada en América. Ahí vienen nuevos periodistas como tú y como otros que se han ido incorporando. El objetivo es la libertad de Cuba, teniendo como carril el colegio periodista la actitud y el trabajo y el proselitismo y la lucha de los periodistas. Y en eso estamos, y en eso vamos a seguir. Pues le agradezco mucho sus palabras para quienes siguen a Cuba Nuestra. No, chicos, de veras que sí, para mí es muy emocionante. Primero saber que tenemos lugares tan lejos, compatriotas, que aparte de ser colegas, luchan por esta patria. Esta patria cubana que ha merecido siempre, ha debido merecer un mejor destino. Algo nos ha perseguido, algo desagradable de nuestros intentos de independencia. ¿Cuál ha sido? El abandono. De mucho trabajo le costó a Cuba, a fines del siglo XIX, obtener su independencia. El abandono de los países de América Latina mirando hacia otro lado cuando los cubanos luchaban frente a esa terrible o fuerte presencia española monárquica en Cuba. Y ahora igual, seguramente tú allá en Suecia lo has sufrido, de ver no solamente el desconocimiento quizás a propósito de la realidad interna, del drama social que viven los cubanos. Entonces, la divulgación es nuestra materia prima, nuestro armamento. Y de veras que sí, como colega tuyo me siento muy orgulloso del colegio de decir, tenemos un representante en Suecia. Gracias. Yo le agradezco sus palabras. Por favor.